un arrebatamiento. Y él mismo cuenta que conoció a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabía porque era algo extraordinario, pero que fue llevado al tercer cielo. Y recibió entonces una revelación extraordinaria y una capacidad y una convicción para llevar a cabo la obra. ¿Quién fue? Pues el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo fue el que lo instruyó. De manera, hermanos, que cuando se tiene un encuentro con Dios, con Jesucristo, de ese nivel, de ese calibre, vamos a decirlo así, hermanos, pues ¿quién no va a dejar todo? Gloria al Señor. No quiere decir que nosotros no hemos tenido un encuentro con Cristo. Claro que sí, hermanos, pero no del tamaño del que tuvo Pablo. Pero bueno, hermanos, no quiere decir eso que no podemos llevar a cabo las obras que Pablo hacía. Claro que sí, porque Dios nos ha dado la capacidad a todos. Entonces, Pablo dice que él sostiene una gran lucha por esta iglesia, pero en especial por una parte que se encontraba ahí dice claro, en la Odisea. Y los alaba, vamos a decirlo así, por el buen orden, la firmeza de la fe en Cristo. Aunque déjeme decirle que más adelante Juan le escribe a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerda de las características de la iglesia de la Odisea? Bueno, hubo un momento en que la iglesia se apartó y empezó a vivir de una manera, como vamos a decirlo, fría. Por eso la exhorta el apóstol Juan, o más bien Jesucristo a través del apóstol Juan. Pero aquí vemos, hermanos, que Pablo tenía esa lucha por la razón de que, pues, hermanos, el pensamiento griego y todo eso que se movía y se introducía en las iglesias que habían sido instruidas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era un peligro constante. De manera que Pablo constantemente estaba orando, estaba clamando a Dios y escribiendo estas palabras que él quería que se leyera en todas las iglesias a donde se las enviaba, para que entonces tuvieran esa unidad y tuvieran ese ánimo de seguir adelante en medio de las situaciones. Pero ¿qué fue lo que hizo que esta iglesia llegara a ese nivel espiritual? Como dice Pablo ahí, de un buen orden, de una firmeza en la fe y mantenerse en ese nivel. Pues, hermanos, sin duda que sentó buenas bases. Y las buenas bases para crecer en una vida que le agrade a Dios, en una vida de servicio a Dios, sin duda que es el fundamento que ya está puesto y que nadie puede quitar. Se llama Jesucristo. Pablo en otra ocasión les dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido. Ahora el que edifica, mire cómo edifica. Para edificar de una manera que pueda prevalecer el edificio, se tienen que tomar las medidas necesarias y seguir las instrucciones de construcción para que pueda mantenerse. No se puede hacer nada más al ahí se va, porque se va a caer. Por eso Pablo dice que cada uno mire cómo se edifica. Al final de cuentas declara que la obra de cada uno va a ser probada, y probada por el fuego, hermanos. Entonces ahí es donde se va a ver la calidad
de material que se utilizó para la edificación. ¿A dónde voy con todo esto? A que nosotros como pueblo de Dios o como edificios de Dios, donde mora el Espíritu Santo, tenemos que tener un edificio fuerte y tenemos que edificarnos bajo lo que está establecido y tener unas prioridades para poder desarrollarnos de manera correcta y que un día, no solo Pablo, sino Jesucristo mismo nos pueda elogiar al decir, hermanos, que se gozó o se goza mirando nuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Él. Oiga, ¿no le gustaría escuchar esas palabras? Gloria al Señor. Entonces, como cristianos, como nuestra vida cristiana, para que logremos mantenernos en ese nivel o crecer de una manera correcta, tenemos que tener prioridades. Pablo dice, ahí en el versículo 5, les dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y él se gozaba, aunque no estaba presente, porque tenía noticias y sabía. Ahora imagínese el Señor Jesucristo, que también no está presente en el cuerpo con nosotros, pero está con nosotros. Y se goza, aleluya, cuando la iglesia, nosotros como iglesia, le obedecemos. Cuando nos esforzamos por hacer su voluntad, ¿usted cree que el Señor no se goza? Se goza. Si Pablo como humano se gozaba, imagínese el Señor que dio su vida. Por eso Isaías profetizó allá en el capítulo 53, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Nosotros somos fruto de la aflicción de Cristo, porque por su sacrificio nosotros fuimos justificados. Entonces, hermanos, verdaderamente como familia, primeramente tenemos que darle importancia a el orden en nuestros hogares. Eso es algo común, vamos a decirlo así, porque procuramos siempre administrar de manera ordenada, ya sea las finanzas, pues principalmente eso, porque pues de ahí es donde se suple toda necesidad. Todo hay que pagar por todo. Entonces, tristemente, hermanos, algunos de nosotros tenemos desordenado algo tan importante como son las bases, lo principal. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque las prioridades, vamos a decir que son aquellas que consideramos más importantes en nuestra vida. Y hermanos, implica establecer, ordenar los efectos o los diferentes aspectos de nuestra vida, ya sea familiar, laboral y aún espiritual, que es una de las cosas más importantes. Porque como quiera lo material, pues termina y aquí se queda, pero lo espiritual no. Eso se va. Eso no lo llevamos, gloria al Señor. Entonces, cada uno, hermanos, tenemos que buscar mantener unas prioridades según el nivel, hermanos. ¿Por qué es importante entonces tener claras y ordenar las prioridades de nuestra vida? Bueno, muy sencillo, porque son las que guían nuestras decisiones y acciones diarias. Y son las que consecuentemente, hermanos, nos van a llevar a vivir o bien o mal, o tranquilos o estresados, o en paz o en una guerra constante. ¿Qué? Las prioridades. Poner atención en eso. Nos permiten, hermanos, tener un enfoque muy claro de qué, pues, hermanos, de lo que nos espera, o de lo que buscamos, o de lo que tenemos, o de lo que queremos hacer. Concentrarnos realmente en lo que importa.
nos ayudan a ¿qué? A gestionar, vamos a decirlo así, o a administrar nuestro tiempo. ¿Qué es lo primero? En base a eso, pues obviamente vamos a tomar el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer y luego lo que sigue. Digo, no sé, algunos tal vez sí lo hagan, pero nadie se levanta y se va al trabajo inmediatamente, ¿verdad? Tiene que levantarse y hacerlo primero. Y usted sabe qué es lo que usted hace primero. Esa es una manera de poner prioridades. Obviamente, lo primero que debemos hacer es pues darle gracias a Dios porque estamos vivos, gloria al Señor. Porque amanecimos, porque podemos levantarnos, porque podemos empezar un día. Que de hecho el día ya empezó, pero estábamos dormidos a las 12 de la noche. ¿Quién está despierto? A menos aquellos que trabajamos en la noche, pues todavía estamos despiertos. Pero normalmente, hermanos, las prioridades, o sea, lo primero es lo que se lleva a cabo. Eso nos va a ayudar mucho a tener un equilibrio, un balance en nuestra vida. No podemos tener ese balance, hermanos, si no le damos verdadera importancia a lo que es lo principal. Lo principal en nuestra vida. Y si en lugar de eso, hermanos, estamos desordenados, pues por eso que estamos viviendo una vida un tanto tormentosa, vamos a decirlo así, difícil. Mire, vamos a ver en la palabra del Señor rápidamente así cuáles son las prioridades del cristiano. Obviamente lo espiritual es muy importante y tenemos aquí 4 o 5 prioridades, así rapidito lo vamos a ver, no creo que me voy a profundizar mucho porque además de esto está claro. Y una de las primeras prioridades, por supuesto, ya está pensando usted qué es lo primero. Tiene que ser Dios. Lo primero tiene que ser Dios. Jesucristo, cuando predicaba, les dijo, o alguien le preguntó, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Y qué les contestó Jesucristo? Jesucristo dijo, pues amarás a tu Dios, al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, el grande mandamiento. Cuando dice primero, está hablando de lo principal, del fundamento, del eje donde que va a mover todo lo demás. Si nosotros no establecemos esa prioridad, lo demás, puedo decir o puedo pensar que me va a salir bien en mi pensamiento, pero si en la voluntad de Dios no es lo correcto, aunque yo creo que está bien, no está bien. Porque aquí lo que cuenta es lo que Dios establece. Y lo que nos va a ayudar es alinearnos a eso, para que todo lo demás salga bien. Entonces la primera prioridad es, si de veras queremos ordenar las prioridades en nuestras vidas, tenemos que entender que es Dios. ¿Qué significa verdaderamente que Dios es la prioridad número 1 en nuestras vidas? Bueno, significa desarrollar una relación personal con Él. Todos los días de nuestra vida, hermanos. Cada instante. Eso es lo primero. Mire, cuando Dios habló al pueblo y envió a Jeremías, Dios le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Está hablando de lo primero, hermanos. Y lo primero es tener esa relación con Dios, porque en esa relación
vamos a conocer su voluntad y por consiguiente vamos a obedecerle. ¿Cómo podemos obedecer algo si no lo conocemos? Para dar ese paso de obediencia hay que saber. Yo creo, hermanos, que todo lo que hacemos, incluyendo adorar a Dios, venir a la iglesia, predicar la palabra, dar una ofrenda, no sé, todo lo que se haga para la obra del Señor, tenemos que estar 100% conscientes y seguros de que lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, en qué me beneficia, a quién le estoy agradando, para que pueda ser algo, hermanos, que de verdad lo hagamos de corazón. Porque Dios no vino a imponer nada a nadie. Dios vino a establecer lo que es para nuestro bien. Y si nosotros no conocemos eso, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a hacer algo? Yo siempre recomiendo, usted no haga nada si no sabe de qué se trata. No haga las cosas nada más porque todos las hacen. Usted no levante las manos porque alguien le dijo, levante las manos, y usted nomás las levanta. ¿Por qué las está levantando? ¿Porque alguien le dijo? No. Aplaudan todos. ¿Por qué está aplaudiendo? ¿Porque alguien le dijo? No. ¿Sabía usted que en los estudios hebreos, cada uno de los dedos tiene un código? Y aplaudir con las manos está como desatando esos códigos que hacen que la presencia de Dios se mueva. Parece que palmear las manos es una cosa común o cualquiera, pero tiene su significado, hermanos. Es por eso que le digo, cuando no conocemos las cosas, pues hasta de pronto no lo hacemos porque todos lo hacen. Pero cuando alabamos a Dios, cuando alabamos a Dios, estamos haciendo que se desate un poder tremendo en los cielos, en los aires. Y usted, no sé si usted le ha tocado ver, cuando alguien entra como en la presencia de Dios en una dimensión espiritual maravillosa, se agarra a aplaudir bastante. Y entre más aplaude, más se goza. Por esa misma razón, hermanos. Se suelta el ambiente, se desatan, hermanos, ciertas cosas que hacen que el poder de Dios se mueva. Es algo maravilloso. Entonces, conocer todo lo que hacemos para hacerlo para el Señor es importante, hacerlo con inteligencia. Cuando el Señor dice aquí que lo que Él quiere es que nosotros lo entendamos, nosotros le conozcamos, porque Él es un Dios que hace misericordia, que hace juicio, que hace justicia en la tierra. Es una de las prioridades, hermano. ¿Y cómo vamos a conocer todo eso si no buscamos tener una relación con Dios? ¿Y cómo vamos a tener una relación, hermanos? Pues mire, tenemos todos los recursos habidos y por haber para poder tener una buena relación con Dios. Tenemos una gran muchas versiones de la Biblia. Por si no entiende una, por si no entiende la otra, váyase a la otra. Tenemos recursos, tenemos de todo para que podamos. Tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos libertad de elección, libertad de religión, libertad de expresión, hermanos, para conocer que lo que hacemos es algo que está establecido, es algo que le agrada a Dios y es algo que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos y a mantener y a lograr tener un buen orden y una firmeza en la fe en Cristo Jesús. Pero para ello tenemos que ordenar nuestras prioridades, lo que es lo primero. La segunda prioridad, hermanos. Bueno, hay otro versículo que el Señor Jesucristo habla añadiendo a lo que el Señor quiere. No solamente Dios quiere que conozcamos su voluntad y que le obedezcamos, quiere que uno de los anhelos que debe crecer en nuestra vida es agradar siempre al Señor. Y por supuesto, como le decía, ¿cómo vamos a agradarle si no conocemos
lo que estamos haciendo si no sabemos por qué lo estamos haciendo? Cuando sabemos por qué lo hacemos, mire, un ejemplo muy claro. El que no sabe por qué se ofrenda ni por qué se diezma, pues difícilmente va a ofrendar y va a diezmar. ¿Me entiende? Porque lo primero que le van a venir a la mente es lo que le dijeron, lo que se dice por ahí. No, tienes que conocer por qué ofrendas, por qué diezmas, por qué traes una ofrenda monetaria al templo. No es para ser ricos a los que trabajan en el templo, no. Cuando sabes la profundidad de eso y conoces las bases establecidas por Dios con respecto al diezmo y a la ofrenda, hasta te da gusto dar. Es más, hasta das de más. ¿Por qué? Porque ya sabes. Y lo haces con liberalidad. Liberalidad no es lo mismo que libertad. Libertad es dar. Liberalidad es ir más allá del dar. Y cuando se actúa así es porque ya está sabiendo. Mire, Jesucristo dijo: el que ama a padre, a madre, a hijos, más que a mí, dice, no es digno de mí. Qué duro, ¿verdad? O sea que la prioridad más alta es amar al Señor más que a nuestros hijos, más que a nuestros padres, más que a nuestra esposa, a nuestro esposo. Eso es lo que quiere el Señor. Y no nos lo está imponiendo. Primero hay que saber por qué. Primero hay que desarrollar ese crecimiento, y cuando lo entendemos, entonces no se nos hace difícil. Cuando no lo entendemos, sí se nos hace muy, pero muy difícil. Otra de las prioridades, hermanos, segunda prioridad, debería ser cuidar nuestra propia vida. Nuestra propia vida. ¿Quién va a cuidar, hermanos, mi vida más que yo? Pues nadie. Yo tengo que cuidarla. Porque aparte, mi vida no es mi vida. Ya es de Cristo, porque Él pagó por todas nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que somos? Solo somos administradores de nuestra vida. Y es por eso que vamos a ir a juicio. Entonces, si no cuidamos nuestra vida, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor, hermanos? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 y 25: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Pues nadie. Digo, no podemos decirle a alguien: cuida mi vida. ¿Verdad que no? No, es tu vida, cuídala tú. O tengo hambre, come por mí. Pues va a comer, pero no le va a hacer provecho. Claro que no. Descansa por mí, duerme por mí, no. Cada uno tenemos que cuidar nuestra vida en todos esos aspectos. Es triste, hermanos, ver que es algo que muchos de nosotros a veces como que no entendemos. Y es por eso que no le damos importancia, porque nos enfocamos más en amar a nuestros prójimos, en amar a nuestro cónyuge, en amar a nuestros hijos, pero no nos cuidamos nosotros. Nos pasamos de dadivosos. Mire, cuando recibí un entrenamiento para rescates, una de las consejos que nos dijo el que nos estaba el entrenador, nos dijo: mira, si tú vas a rescatar a alguien, primero tienes que asegurar tu vida, primero tienes que asegurarte tú, porque si no te aseguras tú, luego los rescatados van a ser dos. Y es lógico, ¿no? Digo, si voy a descender a un barranco con una cuerda y si no aseguro bien la cuerda, pues me voy a caer y voy a quedar en el barranco junto con el otro. Entonces tengo que asegurar mi seguridad, estar seguro de que lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien para poder traer al que está en dificultades. Si nosotros no ponemos atención a nuestra vida, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Si no tenemos cuidado de nosotros mismos para poder sostener de manera
correcta en nuestra familia, pues nos vamos a enfermar y nos vamos a morir, ¿o quién va a sostener a la familia? Entonces sí es importante cuidarnos. Es una de las prioridades, hermanos, cuidarnos cada uno. Gloria al Señor. No tampoco traspasar el límite de llegar a ser egoístas. No se trata de eso tampoco. Tiene un límite. Pero sí es importante, hermanos. Nosotros somos mayordomos de nuestra vida porque fuimos comprados por nuestro Dios por medio de la sangre de Cristo. Y Pablo lo pone de esta manera: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, o no sois vuestros, o no eres tú, o no soy yo de mí, sino que yo soy de Dios. Porque Él pagó por mí. Porque dice: habéis sido comprados por precio. Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿A cuántos nos gusta la coca? Gloria a Dios. ¿A cuántos nos gusta comer toda esa comida que no le hace bien a nuestro cuerpo? Y decimos: es que la más sabrosa. Es que si no tiene así esa grasita, pues, oiga, pues como que no sabe a nada. Y es que si no tiene esa sal, todo eso en exceso daña nuestro cuerpo, hermanos. Y lo sabemos. Y no obedecemos. Ahí está el asunto, hermanos. Cuidar nuestro cuerpo es, lastimosamente, esto es algo que, como le digo, muchos a veces no entendemos o lo ignoramos así abiertamente. Gloria al Señor. Entonces la mayordomía personal es algo importante. En ese ámbito pues implica cuidar de uno mismo y de los recursos que tenemos o que Dios nos ha dado de manera como equilibrada, balanceada. Digo, pues no es malo tomarse una coca, pero oiga, tomarse 13, ¿no? Gloria a Dios. No, está difícil. Y luego todos los días. No es correcto. ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos a llenar de azúcar. Y luego vamos a andar destilando dulzura. Gloria a Dios. Pero por eso vamos a andar pagando el precio. Y eso es muy triste, muy duro, muy difícil. Y bueno, mejor ahí le paso porque a mí me meter más allá, pero mejor ahí lo dejo porque ya entendemos, hermanos, que a veces no nos conviene pedirle a Dios por algo que nosotros no vamos a hacer. Pues si le decimos a Dios: Señor, sáname de esta enfermedad y quítamela, y luego vamos y echamos lo que daña nuestro cuerpo, pues Dios no nos va a oír esas oraciones. Es más, no es correcto. Gloria al Señor. Si le estamos pidiendo a Dios que nos sane de algo, ok, vamos a esforzarnos por mantenernos ahí, porque pues yo lo puedo hacer en un instante, pero si vamos a ir a hacerlo, pues mejor Dios, mejor quédate así. No, es algo tremendo, hermanos. Si eso le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, incluye, hermanos, la buena administración del tiempo, el cuidado de nuestra salud física, de nuestra salud mental, de nuestro desarrollo personal. Muchos de nosotros decimos amar a nuestros cónyuges, pero no nos cuidamos nosotros para poder compartir tiempo de calidad con ellos. No, es que yo te amo mucho. Y luego, pues si me amas, pues vamos a salir por ahí. No, es que estoy muy cansado porque trabajé mucho. Luego el cónyuge se queja: es que nunca me saca, nunca salgo por ahí, nunca puedo, porque siempre está cansado. Pero es que todo lo hago por ti. Amén. No hagas tanto por mí, haz otra parte aquí. Gloria a Dios. Eso es importante, son parte de lo que contribuye al bienestar y la felicidad de la familia, del matrimonio y por consiguiente en la iglesia. Porque si no estamos bien en el matrimonio y luego venimos a la iglesia, pues no está bien aquí en la iglesia. ¿Entienden? Y yo creo que algunos hemos experimentado eso, ¿no? Creo que no. Salimos de la casa y muy a gusto,
pero a medio camino empezamos a decir una cosa u otra y no me gustó y ya me gritó y ya me enojé y llegamos al culto y ahora ¿cómo llego? ¿Se siente incómodo? ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? Podemos a lo mejor engañar a los hermanos que todavía hasta llegamos de la mano así, pero bien enojados. Gloria a Dios. Y nos sentamos ahí juntitos y todo, pero bien enojados. Y aparentemente todo está bien, pero venimos a agradar a los hermanos. Venimos venimos a agradarle a Dios. Entonces, en ese sentido, pues no le agrada a Dios. En alguna ocasión nos ha pasado. A nosotros nos ha pasado. Yo no voy a decir que no. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y se siente uno incómodo. No puedes orar, no puedes alabar, no estás a gusto hasta que no se arregla el asunto. Ya cuando se arregla el asunto, descansas y entonces sí sientes esa libertad de alabar al Señor. Y tiene uno que tener cuidado porque Satanás es bien astuto. Entonces, sí, hermanos, tenemos que buscar cuidarnos para compartir esos momentos especiales con nuestros seres amados, y eso depende mucho de la forma como nos cuidamos cada uno de nosotros. Cada uno, hermanos. Y como le decía, tiene que ver en la salud, en lo mental, y aún en el desarrollo personal de cada quien. Porque pues a lo mejor pensamos, es que yo no salgo de vacaciones, no puedo porque no tengo dinero. Hay muchas formas de poder compartir un tiempo que no tengas que ir hasta Francia. No, hay muchos lugares, muchas formas de poder salir juntos y pasar un buen tiempo sin gastar tanto, o prácticamente a veces sin gastar nada, solo pues no, un poco de gasolina porque hay que transportarnos a un cierto lugar. Pero sí se puede, hermanos, y eso contribuye mucho al bienestar, porque estar todo el tiempo en algo y afanado ahí, y es que necesito, es que no, confiamos en Dios. Dios siempre ha provisto lo que necesitamos. A veces nos la vemos un poco así como ajustado, apretado, pero al final Dios siempre provee. Entonces, ya lo decía Salomón, dice, no hay cosa mejor que el hombre coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que trabajas, disfrútalo, no estés siempre ahí que no puedo, que no quiero, que estoy cansado. No, hay que balancearnos para poder pues estar bien y como decimos, tomar después un segundo aire y poder seguir adelante. Gloria al Señor. Todo se puede cuando podemos, cuando ordenamos nuestras prioridades. Todo se va a poder. ¿Y qué decir de las prioridades con respecto a nuestra familia, hermanos? Ahí tenemos que tener cuidado. El Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los primeros prójimos, pues son nuestra familia, hermanos. Son nuestra familia. Dice la palabra del Señor que los maridos debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a su iglesia? Pues dándose por ella. Ahí ya como que no nos va a gustar. Pero es algo muy bonito, hermanos. Gloria al Señor. Es algo muy bonito, gloria al Señor. Y sí se puede hacer. Se entregó por ella. Bueno, así es como Pablo recomienda a los efesios, bueno, y también a nosotros, ¿verdad? Que debemos amar a nuestras esposas. Y las esposas también dice que deben amar a sus maridos y respetarlos y sujetarse a ellos. Y ahí es donde también a algunas hermanas pues no les gusta. Y se les hace difícil cumplir con eso. Porque luego... No, mejor ya no me meto más. Dele. Las esposas deben amar y darle importancia a sus esposos. ¿Por qué? Porque son cabeza del hogar. Pero es que esta cabeza no tiene cuello y el cuello soy yo. Y si no tiene cuello, pues yo soy el que lo va a mover. No, tampoco, gloria al Señor. En una de las cartas que Pablo escribió, dice que las ancianas deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras,
No esclavas del vino, hermano, yo no tomo. Bueno, pero el vino puede representar muchas cosas más. Maestras del bien, gloria al Señor, y no del mal, que enseñen a las mujeres jóvenes a que les den ejemplo y amar a sus maridos y a sus hijos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Se puede decir que por naturaleza eso lo hacen, pero si no nos apegamos a lo que Dios estableció con respecto a eso, pues lo vamos a hacer, pero no lo estamos haciendo bien. Porque si no lo hacemos como la Biblia dice o como el Señor no lo dice, pues entonces, como le digo, aunque nosotros creamos que esté bien, no está bien. Entonces, los hijos solteros, dice, deben honrar y respetar a sus padres. Y ya Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y los hijos adultos, solteros o casados, pues deben también honrar y cuidar a sus padres y no menospreciarlos cuando ya están viejitos. Aleluya. Cuando ya estamos viejitos. Aleluya. No, es que tú ya estás viejo, ya no puedes. Pues le digo, pues como te ves me vi, como me ves te verás. Y eso quién sabe, porque mira, yo tengo esta edad y todavía puedo avanzar. Gloria a Dios. Tú tienes esa edad y se te hace flojera levantarte para ir a tirar. No puedes y te cansas. Imagínate cuando tengas mi edad. No. Gloria a Dios. No. El consejo es, dice, porque oye a tu padre, dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque sí hay, hermano, sí hay quienes ya no quieren ver a sus papás cuando están viejitos. Qué tremendo, qué triste, qué lamentable, gloria al Señor. Entonces, la prioridad de todo esposo, por ejemplo, o por consiguiente, o todo padre de familia debe ser proveer lo necesario también. Lo necesario para suplir todas las necesidades de su familia. Pero ahí está un asunto difícil porque si no tiene cuidado de cuánta familia va a tener, en base a la capacidad que tiene para cuidarlos y proveerles todo lo necesario, pues se mete en un problema. Porque si tiene muchos de familia y no tiene lo suficiente. Yo siempre he creído que Dios va a proveer y que lo que Dios da con respecto a la familia, bienvenido. Tampoco vamos a decir, ay no, Dios, ¿para qué me diste tantos hijos? Dice, Señor, yo no te los di, pues tú los buscaste. Y eso es algo natural y es justo. Dios nunca va a retirar lo que Él estableció. ¿Verdad? Hay una unión entre un hombre y una mujer y por consiguiente viene un bebé. Y eso es algo que no se puede quitar. El hombre se ha metido en tantas cosas que va a tener que dar cuentas a Dios terriblemente y tristemente va a sufrir, gloria al Señor, por toda la eternidad, por todos aquellos que toman decisiones de cortarle la vida a un ser que ya viene en camino. Sea de la manera que sea, es un ser que ya viene. Y eso es muy, muy peligroso, muy difícil, hermanos. Dios es un Dios grande en misericordia, ¿verdad? Pero hay quienes abogan por eso y lo apoyan y lo gritan y lo dicen, pues darán cuentas a Dios, porque eso trae consecuencias terribles, hermano. Ya voy a terminar, hermano, ya termino. Última, bueno, me faltan dos. La cuarta prioridad. ¿Cuál es la cuarta prioridad? Nuestra iglesia y nuestro ministerio. Hermano, yo solo asisto, yo no tengo ministerio ni tengo ninguna iglesia. No, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, todos somos la iglesia. Y el ministerio, pues todos lo tenemos, el ministerio de la reconciliación. Dios nos lo ha dado cuando aceptamos a Cristo. Mire, Hebreos 10:25 dice, ya se lo sabe, ¿verdad? ¿No se lo sabe? ¿No sabe qué dice Hebreos 10:25? Ahí le va. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Es posible que en este punto, hermanos, puede haber controversia. ¿Por qué? Porque algunos van a decir la iglesia y las cosas de Dios tienen que estar por sobre la familia y sobre cualquier cosa. Pero tenemos que entender algo también ahí, muy importante. No podemos fingir en la iglesia y en el ministerio algo que no vivimos primeramente en la casa. Bueno, sí podemos, pero no debemos. No debemos, ¿verdad? Oímos de testimonios de líderes que, hermanos, con todos los a quien lideraban, buenas personas y bien atentos, y nomás llegaron a la casa. Ardía Troya. Entonces, mire, Pablo le recomendó a Timoteo con respecto pues al liderazgo, y le dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, pues cómo cuidar a la iglesia de Dios. Esto es algo pesado, hermanos, para todos. Aleluya. Porque si bien es cierto, como le digo, no tenemos una iglesia, somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Si no tenemos un ministerio como evangelista, maestro, pastor o profeta, pero tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a decirle cómo va Dios a usarnos para reconciliar a otros si nosotros mismos no estamos reconciliados? No se puede, no se puede. No vamos a servir de instrumentos. Entonces, el Señor Jesucristo dejó bien claro, hermanos, que su iglesia, el reino de Dios, debe estar por sobre todo aquello que nos afanamos para conseguir el sustento de nuestra vida y de nuestra familia. La iglesia y el ministerio tiene que ser más importante para nosotros que el empleo y el negocio. ¿Qué? Entonces no voy a trabajar, tengo que irme a la iglesia. No se refiere a eso, hermanos. Se refiere a que por el negocio, por el empleo, dejas de buscar de Dios, dejas de asistir a los cultos, y eso impacta nuestra vida de una manera tremenda. Parece que no, pero sí, hermanos, nos tumba, nos hace más carnales que cuando éramos carnales, porque ahora usamos hasta la palabra para defendernos, y no es correcto. Entonces, acuérdense que el Señor Jesucristo recomendó: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dios tiene el control de todo eso. Si nosotros nos enfocamos en poner prioridad en ese asunto, Dios se va a encargar de lo demás. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Dejar de trabajar, cerrar nuestros negocios para dedicarnos a servir, a congregarnos en la iglesia? No, la respuesta es no y no. Pero no podemos permitir que todo eso abarque nuestro tiempo. Tenemos que buscar hacer un tiempo para congregarnos de manera regular. Gloria al Señor. Yo estoy a punto de cerrar algunos servicios, hermano, porque no viene nadie. Y no es falta de fe, porque ya he estado mucho tiempo con uno o con dos, o yo solo. Yo personalmente digo, no, porque ya sabe que el Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros. Y puedo hacer un servicio solo y predicar solo ahí, las bancas solas. Lo he hecho y lo seguiré haciendo, y no se me acaba la fe y no me desanimo por eso. Pero si el asunto es que otros se edifiquen con eso, pues mejor lo cortamos ahí. Tengo otras cosas que también quiero hacer.
y no las puedo hacer porque tengo que estar aquí. ¿Por qué? Porque algunos hemos dejado de colgarnos y lo hemos hecho como costumbre. Entre semana tenemos poca asistencia. Y dije que no me iba a pronunciar tanto, pero ya me resbalé. Gloria a Dios. Y entiendo que usted va a decir, ay, es que tengo trabajo. Sí, todos tenemos trabajo, hermanos. No me voy a quejar ni tampoco voy a decir, ay, que soy muy acá. Hoy terminé de trabajar a las 3 de la mañana. Me fui a dormir, bueno, todavía llegué, me eché un baño a las 3, 3 y media, 4 y me levanté a las 7 porque hay que venirnos. Imagínense si yo dijera, no, pues es que me desvelé, yo, le voy a hablar al hermano Fernando que predique, hermano Rubén que dirija y yo voy a descansar porque trabajé hasta las 3 de la mañana. No, todo se puede hacer. Que estamos cansados, sí, pero estamos aquí y echándole ganas al Señor, y eso en el Señor, y eso nos beneficia. ¿A quién? A nosotros. No que le estoy diciendo esto para que diga, ay, pobre del hermano. No, de ninguna manera, hermanos. Pero eso es precisamente lo que tenemos que hacer, buscar la forma. Porque mire, es cierto que trabajamos tarde y a lo mejor un servicio no podemos venir, pero sí podemos esforzarnos para venir en el otro y no perder, porque estamos dándole oportunidad al enemigo. ¿Y dónde pega? En nuestra vida espiritual y en nuestra familia. De hecho va a pegar ahí. Y es parte, hermanos, de lo que nos corresponde a nosotros reevaluar nuestras prioridades y establecerlas. ¿Y sabe qué? Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Trabajo, negocio, estudio, todo se puede hacer sirviendo al Señor. Dios va a poner el medio, Dios va a poner todo, si nosotros de veras queremos servir al Señor. Y como le digo, podemos faltar a un punto, pero no que nos haga costumbre. No, porque eso es lo más triste. Que empezamos a faltar y luego ya se nos hizo costumbre. Porque como quiera ya no fui, no pasé nada. Pues eso crees tú que no pasó nada, pero lo vas a ver. Vas a ver lo que está pasando. Porque el diablo va a aprovechar cualquier oportunidad, por más mínima que sea, en un descuido nuestro, para atacarnos, para buscar destruirnos. Y él viene en serio, no viene jugando, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, definitivamente, hermanos, que nuestro empleo, que nuestros negocios, que nuestros estudios son importantes, claro que lo son, pero no pueden tener más importancia que nuestra vida espiritual. No, definitivamente no. Porque le repito por última vez, y a lo mejor espero ya no decirle más, todo eso se queda aquí. Y lo espiritual no lo llevamos. Si nos enfocamos solo en eso, cuando tengamos que darle cuentas a Dios, ¿qué le vamos a decir? Porque de que vamos a darle cuentas a Dios, vamos a dar. A menos que ya no esté creyendo en Dios, como muchos ya no creen en Dios, y eran evangélicos y predicaban la palabra, pero ya no creen en Dios. Ya no creen que hay un Dios que va a juzgar en un día. Es triste eso, hermanos. ¿Hasta dónde ha llegado el tomar decisiones y no alinear nuestras prioridades a la voluntad de Dios? El peligro es constante y es latente, hermano, y nosotros tenemos que poner manos a la obra, porque si no, el enemigo nos va a ganar. Póngase de pie. Prioridades. Lo primero, las bases, el fundamento. Si tenemos buen fundamento y buenas prioridades y edificamos sobre eso, nuestra obra va a ser probada y va a pasar la prueba. Pero si edificamos con materiales como hojarasca, hierro, todo eso que tiene un significado muy específico, el día que se pruebe la obra se va a derrumbar, va a desaparecer. Puede que sea salvo, dice Pablo, así como por fuego, pero todo lo que construyó, todo lo que creyó construir, se va a perder. Y está hablando de recompensas también, porque ahí tiene que ver esto. En el tribunal de Cristo, por eso le digo, no es que
yo lo que dije es para que me tenga lástima. No, no, Dios lo sabe todo. Y es suficiente, hermanos. Gloria al Señor. Él conoce cada movimiento, cada pensamiento, aún antes de que nosotros lo vayamos a hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a alinear nuestras prioridades. Bueno, si usted quiere, ¿verdad? Porque también esto no es una imposición, es algo que es para traer a reflexión y pensar y digo, ver cómo está nuestra vida y poder hacer algo, si queremos. Y si quiere seguir igual, pues eso ya es su decisión. No tengo nada que ver. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de